Mi nombre es Zoya. Tengo 27 años. Nunca creí que mis propios padres pudieran mentir sobre algo tan cruel hasta esa noche en que todo se derrumbó. 3 días antes de que mi abuelo muriera, recibí un mensaje de un vecino diciendo que lo habían ingresado en el hospital. Eso solo ya me pareció extraño porque mi abuelo y yo hablábamos casi todos los días y nadie en mi familia me había dicho nada. Intenté llamar primero a mi mamá, pero ignoró la llamada. Mi papá contestó una vez y sonaba irritado, como si lo hubiera molestado. Me dijo que el abuelo estaba bien y que los médicos no querían visitas. Algo en su voz me pareció mal, pero no insistí porque mis padres siempre habían sido controladores con los asuntos familiares. Al día siguiente llamé una y otra vez. Mi papá insistió en que no había nada de qué preocuparse. Incluso le pregunté directamente si el abuelo había preguntado por mí, y me dijo que no, que el abuelo estaba demasiado débil para hablar. Esa respuesta no me convenció porque mi abuelo era la persona más fuerte que conocía. Terco en el mejor sentido, el tipo de hombre que insistiría en hablar incluso si apenas pudiera respirar. Para el tercer día, mi ansiedad se había convertido en algo que no podía ignorar. Así que decidí ir al hospital de todos modos. Conduje hasta allí después del trabajo con el corazón latiendo con fuerza todo el tiempo. Los pasillos del hospital olían a desinfectante y silencio. Y cuando pregunté en la recepción, la enfermera confirmó que mi abuelo todavía estaba allí. Fue entonces cuando las cosas empezaron a sentirse aún más extrañas. En cuanto di un paso hacia su habitación, vi a mi papá de pie afuera de la puerta como un guardia. Su expresión se endureció en el momento en que me vio. Avanzó rápidamente y bloqueó la entrada con su cuerpo. Todavía recuerdo ese momento exacto porque sentí que mi mundo se inclinaba hacia un lado. En mi cabeza, las palabras resonaban como si pertenecieran a algún titular dramático. Mi papá y el abuelo solo me llamaron a mí al hospital. Eso era exactamente lo que el vecino me había dicho antes. Y de repente, todo cobró un sentido aterrador. Pero antes de que pudiera hablar, mi papá dijo algo que hizo que mi estómago se hundiera. Papá intentó detenerme en la puerta y dijo, «Él no quiere verte». Escuchar esa frase sintió como si alguien me hubiera quitado el aire de los pulmones de un puñetazo. Mi abuelo prácticamente me había criado. Pasaba los veranos en su casa, lo ayudaba en el jardín, escuchaba sus interminables historias sobre su juventud. No había manera de que de repente no quisiera verme, especialmente cuando se estaba muriendo. Intenté pasar junto a mi papá, pero él se acercó más y bajó la voz, diciéndome que me fuera a casa y dejara de causar drama. Por un segundo casi le creí, porque eso es lo que años de manipulación hacen contigo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una enfermera que había estado de pie al final del pasillo caminó rápidamente hacia nosotros, sus ojos yendo de mí a mi padre. Mi papá se vio irritado y se apartó lo justo para dejarla pasar. Cuando llegó a mí, me tomó suavemente del brazo y me llevó unos pasos lejos de él hacia un pasillo lateral tranquilo. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía pensar. Luego se inclinó más cerca y susurró algo que destrozó todo lo que mi padre acababa de decir. El momento se reprodujo en mi mente exactamente como texto en negrita parpadeando en una pantalla. Una enfermera me llevó por una entrada lateral, susurró, él ha estado preguntando por ti durante 3 días. Pero tu padre bloqueó todas las llamadas. Por un segundo pensé que la había oído mal. La miré a la cara, esperando que se riera o se corrigiera, pero no lo hizo. Su expresión era seria, casi compasiva. Me dijo que mi abuelo había estado pidiendo por mí repetidamente y había intentado llamarme varias veces. Cada vez, mi padre le había dicho al personal que él se encargaría. Mi pecho se apretó con una mezcla de ira y confusión que ni siquiera podía procesar. ¿Por qué mis padres mentirían sobre algo así? ¿Por qué me mantendrían alejada de él cuando literalmente estaba pidiendo por mí? La enfermera miró hacia el pasillo donde mi padre todavía estaba de pie y luego se volvió hacia mí de nuevo. Su voz bajó aún más. Me dijo, él me pidió que te diera esto. Colocó un pequeño sobresellado en mis manos temblorosas. El peso de aquello se sentía más pesado de lo que el papel debería. Mi corazón latía tan fuerte que resonaba en mis oídos mientras miraba hacia abajo, dándome cuenta de que lo que estuviera dentro podría explicar todo. Mis padres habían intentado tanto ocultarlo. Y en ese momento, sentí una ola fría de miedo porque de alguna manera sabía que abrir ese sobre iba a cambiar mi vida para siempre.
Me quedé allí en ese pasillo tranquilo del hospital, mirando el sobre en mis manos. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La enfermera me observó un momento y luego dijo suavemente que mi abuelo había insistido en que llegara a mí personalmente. Me contó que había estado preguntando por mí sin parar, debilitándose cada día mientras mi padre le decía al personal que yo me había negado a venir. Escuchar eso sintió como si mi pecho estuviera siendo apretado desde adentro. Mis padres le habían dicho a mi abuelo moribundo que yo no lo quería. El pensamiento hizo que mi estómago se retorciera de ira e incredulidad. Abrí lentamente el sobre, esperando quizás una carta o algún tipo de nota. En cambio, una pequeña memoria USB se deslizó en mi palma. La enfermera explicó en voz baja que mi abuelo había grabado algo en su teléfono y le había pedido que lo copiara porque temía que desapareciera. Mi corazón empezó a latir con fuerza otra vez. Pregunté si estaba despierto, pero ella negó con la cabeza tristemente y dijo que había caído en un sueño no mucho antes. Eso significaba que lo que quería decirme estaba en esa unidad. Corrí al área de espera del hospital donde había una computadora pública y la conecté, con las manos todavía temblando. El archivo de vídeo apareció en la pantalla y dudé un segundo antes de darle reproducir. La pantalla se iluminó con la imagen de mi abuelo acostado en su cama de hospital, viéndose más débil de lo que jamás lo había visto. Tubos corrían por su pecho y su voz sonaba delgada, pero sus ojos seguían siendo agudos. En el momento en que lo vi así, las lágrimas empañaron mi visión. Empezó a hablar lentamente, como si cada palabra le costara fuerza. Dijo mi nombre primero, Zoya. Si estás viendo esto, significa que finalmente te lo dieron. Escuchar esa frase me dio escalofríos, luego explicó todo. Dijo que había estado intentando llamarme durante días, pero cada vez que les pedía a mis padres que me contactaran, le decían que yo no me importaba lo suficiente como para venir. Mi corazón se sintió como si se rompiera al oír esa mentira repetida en voz alta. Hizo una pausa para respirar y luego continuó diciendo que sabía que eso no era cierto porque yo siempre había sido la que aparecía cuando él necesitaba a alguien. Dijo que había empezado a sospechar que algo andaba mal cuando mis padres seguían poniendo excusas sobre por qué no lo visitaba. Luego reveló la razón por la que no me querían allí. Según él, semanas antes de enfermarse, había cambiado su testamento. En lugar de dividir todo por igual entre la familia como había planeado originalmente, había decidido dejarme su casa y la mayoría de sus ahorros a mí. No porque yo se lo pidiera, sino porque yo era la única que se había preocupado por él sin esperar nada a cambio. Cuando mis padres se enteraron, se enfurecieron. Dijo que intentaron convencerlo de cambiarlo de nuevo. Y cuando se negó, empezaron a decirle a todo el mundo que yo era egoísta y que ya no lo quería. Escuchar eso se sintió irreal, como la historia de otra persona. Pero lo peor vino después. Mi abuelo miró directamente a la cámara y dijo, si te mantuvieron alejada de mí, es porque esperaban que creyera sus mentiras antes de morir. Las lágrimas corrían por mi cara en ese punto. Apenas podía respirar. El vídeo terminó con él diciendo que me amaba y que estaba orgulloso de la persona en la que me había convertido. Cuando la pantalla se oscureció, me quedé allí congelada, intentando procesar todo. Ese fue el momento en que la línea de la historia se reprodujo en mi cabeza como un trueno. Lo que me dio me hizo desmayarme porque no fue solo la herencia lo que me sacudió. Fue la verdad sobre mis padres. Unos minutos después, la enfermera vino a buscarme y me dijo suavemente que mi abuelo acababa de fallecer. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero antes de dejar el hospital esa noche, hice algo que mis padres nunca esperaron. Fui directamente a la oficina del hospital y pedí una copia de las grabaciones de seguridad que mostraban a mi padre bloqueándome para entrar antes. Luego contacté al abogado que mi abuelo mencionó en el vídeo. En semanas, la verdad salió a la luz frente a toda la familia. Las mentiras de mis padres quedaron expuestas. El testamento se confirmó, y todos finalmente entendieron por qué habían intentado tan desesperadamente mantenerme alejada de él. Pero nada de eso importó tanto como la única cosa que perdí, la oportunidad de hablar con mi abuelo. Una última vez. Incluso ahora, reproduzco ese vídeo a veces solo para volver a escuchar su voz. Y cada vez que lo hago, me recuerdo a mí misma que la verdad siempre encuentra una manera de salir, no importa cuánto intente alguien enterrarla.
Si esta historia te conmovió o te recordó lo importante que son realmente la honestidad y la familia, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte más historias poderosas como esta.